Indiano, por eso. Por ahí. Creo que se me quedé sin sonido. No, si está con sonido. Y Bueno, estamos grabando la sesión a partir de ahora y Guido, siendo las 20:11, bueno, un minuto más y comenzamos. Hoy día nuestro amigo Guido va a dirigir la sesión de hoy día. Y él va a coordinar la sesión de hoy y estamos grabando la sesión para los que la necesiten. Después esta sesión queda en el día de mañana, no lo pidan que sea al tiro, al momento, sino mañana estaría en el canal YouTube de SIAPE, ahí estaría la grabación. Tiro es una expresión chilena. Sí, al tiro. ¿Usted conoce esa expresión, al tiro? al momento, Al momento, Ahorita, ahorita. al Bueno, tiro, o sea, ya. sí, es que al tiro pareciera ser, bueno, es uno que tira una bala al momento. Bueno, gracias Iván por estar con nosotros y a partir de ahora tiene la palabra Guido. Adelante, yo voy a Bien, silenciar mi micrófono. ok, muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos, Latinoamérica. Hoy día vamos a hacer la presentación, vamos a seguir con nuestro diálogo abierto, donde también está la institución GAMIP para América Latina, Chile URFU, y en colaboración también con la Cátedra Alfredo Molano de Colombia. Eh, Hoy día les presentamos la presencia, ¿cierto? El tema a tratar se llama Dilemas éticos de las políticas públicas. Nuestro expositor es el doctorando Iván Godoy Flores, quien es ingeniero y licenciado en Administración de Empresas, posee una maestría en Ciencias Sociales Aplicadas de la Universidad de Tarapacá. Es candidato a grado doctor en Ciencias de la Universidad de Sao Paulo, con la beca CAPES de Brasil. También es director del Observatorio de Políticas Públicas Regionales. Nuestro amigo Iván Godoy también es especialista en bioética e investigación con humanos y también es docente de ética y moral profesional y bioética, y esa asignatura la hace con problemáticas psicosociales y políticas públicas. ¿Ya? Eh, Él tiene la nacionalidad chilena, ¿cierto? Pero también ha trabajado harto en Brasil, ha trabajado en temas de políticas públicas desde hace bastante tiempo y temas de descentralización. Particularmente lo conozco porque hemos trabajado juntos. Recientemente estuvimos con la Universidad de Costa Rica en la ciudad de Arica, en el norte de Chile. Así que con mucho gusto saludamos a nuestro amigo Iván Godoy y le damos el uso de la palabra para que nos cuente su experiencia, ¿cierto? Los dilemas éticos de las políticas públicas, que es lo que hoy día nos hemos comprometido a poder difundir en Latinoamérica. Así que muchas gracias, Iván, por aceptar la, la invitación y bienvenido a este diálogo abierto nuevamente, que ya has participado con nosotros en otras instancias. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Guido, y para mí es un honor compartir con ustedes. Y quiero saludar especialmente a amigas y amigos de todo Hispanoamérica y un fuerte y caluroso fraternal abrazo a todas y a todos. Y agradecido por el espacio que me brindan para hablar de políticas públicas y ética, y son cosas que son bastante contingentes en el día de hoy, ¿no? En los días que nos toca. Quiero a ver si el anfitrión me puede habilitar la función de compartir pantalla. A ver si podemos hacer eso, que solamente ahora me di cuenta. ¿Me puedes enseñar? Creo que eso debería estar Aquí, en...
Compartir pantalla. Ahora, Claro, permitir. Ahí está. Perfecto. ya lo hice bien. Perfecto. Ahí estamos. Entonces, vamos a ver aquí. Creo que... Vamos a Eh, ver. Silenciar Sí, su micrófono cada uno para los ruidos. perfecto. Ahí se ve bien. Sí, ¿y se ve Ahí completo? está Sí, bien. Ahí se ve bien. y ahí está mejor. Ahí se ¿Cierto? ve completo. Muy bien. Ok, bueno, en verdad es un desafío, ¿ah? Que me hizo Guido para juntar de repente dos temas que yo manejo, pero que raramente a veces se juntan y rara vez a veces se encuentran en la vida real, sino que pasan de una forma bastante particular, dilemas éticos en las políticas públicas. Quiero solamente para que nos pongamos de acuerdo en algunos elementos. eh, Deja ver si puedo. Eso ya, logré cambiar ahí una cosa. Bien, pretendo hablar de ética en las políticas públicas y también quiero hablar de dilemas éticos y casos de estudio. Y en verdad voy a ser bien franco, por el tiempo que dispuse no tuve mucho tiempo para buscar otros casos en Hispanoamérica, que me hubiese gustado haber tenido la oportunidad de haber visto casos, por ejemplo, de Argentina, Colombia, donde me tocó estudiar también políticas públicas y de la cual guardo hartos y bonitos recuerdos. Entonces empecemos. Así está. Eh, claro, cuando hablamos de políticas públicas hablamos de una serie de cosas, ¿no? Que no es fácil entenderlas a principio. De hecho, poca gente entiende lo que son las políticas públicas. Creen que de repente son cosas muy, muy elaboradas y, ¿no? Pero a veces en el discurso de un político puede estar plasmada ya una política pública, ¿no? Pero entender la política pública es entender también la acción del Estado, ¿no? El gobierno en acción, ¿cierto? Pero también vamos a ponerle límite a esas políticas públicas porque también vamos a entender que las políticas públicas son un medio para alcanzar algo, no son el fin en sí mismas. Y muchas veces pasa también que entendemos que las políticas públicas son un final, ¿no? Algo teleológico, como se dice en la filosofía, como que el final, ahí, es el fin. No, no, no es el fin. Las políticas públicas son un medio finalmente, ¿no? Y me traje acá algunas definiciones, como por ejemplo la ERA, que es un chileno, que dice que son cursos de acción y flujos de información relacionados con un objetivo público, definido en forma democrática. Nótese el elemento democrático que él coloca, ¿no? Porque no hay políticas públicas, para muchos autores, y la mayoría de ellos, no hay políticas públicas si no hay un gobierno democrático. Por lo tanto, las políticas públicas son claramente un elemento que coexiste con la democracia, ¿no? Y dice que son desarrollados por el sector público frecuentemente con la participación de la comunidad y el sector privado. Hay muchas definiciones de políticas públicas. Y yo una vez no tenía mucho tiempo, no tenía nada que hacer y encontré 51 definiciones de política pública. Así que son muchas las definiciones. Pero acá hay una del IRA, por ejemplo, que las políticas públicas corresponden a soluciones específicas de cómo manejar los asuntos públicos. Por ejemplo, Regonini dice que todo lo que los gobiernos deciden o no hacer constituye una política pública, que se parece mucho con una definición de Thomas Dye. Thomas Dye también dice que es todo lo que el gobierno decide hacer o no. Listo, se acabó. Las políticas públicas también pueden expresarse a través de otros instrumentos, tales como instructivos, reglamentos, normas, leyes. Sin embargo, dice este chileno, sería un error considerar en sí mismo como políticas públicas. Bueno, esto es lo básico así, para entender sobre políticas públicas. Pero yo tengo una definición. Yo pienso que son instrumentos de planificación que definen de manera estratégica y participativa la solución de los problemas construidos a partir de problemáticas definidas por la comunidad.
Y nótese acá que digo problemas construidos porque finalmente los problemas no se encuentran. Yo no tropiezo con los problemas en la calle, yo tropiezo con las problemáticas, ¿se dan cuenta? Y el problema pasa a ser un constructo, ¿cierto? Que se hace de forma conceptual y también analítica, ¿no? De forma analítica y conceptual. Bueno, pasemos a entender ahora qué es lo que es ética, ¿no? Ya hablamos de políticas públicas y hablamos de ética. Ya la cosa se pone un poco complicada porque a veces confundimos también la ética con la moral, ¿cierto? Bueno, la ética es una rama de la filosofía, ¿no? Que analiza los conceptos morales, pero también se entiende como una disciplina teórica, ¿no? Del campo que es objeto de la moral, ¿no? Incluso el diccionario dice que es un conjunto de normas morales, como que se da vuelta en la misma cosa, ¿no? En la ética y la moral. Y algunos autores simplemente dicen que es la misma cosa, ¿ah? Van a ser indistintamente, van a hablar de ética y moral, ¿no? ¿Y para qué sirve? Bueno, para conducirse por la vida, ¿no? En cambio, moral es concerniente al bienestar de otras personas y nuestra responsabilidad para con ellas. Los problemas y los preceptos morales se refieren a las acciones que dañan o benefician a los demás. Pero en definitiva, la ética parece ser más bien una especie de normas de cómo dirigirse en la vida, y la moral parece ser como el resultado de esa ética, ¿no? La moral es más que nada lo que resulta de un actuar ético, ¿no? Eh, ya si hablamos de ética y hablamos también de moral, entonces también debemos hablar de valores. Y los valores son los que orientan el comportamiento y las actitudes personales, principalmente se centran en los efectos, ¿no? Eh, y contiene elementos de juicio, ¿no? Y todos nosotros tenemos valores, compartimos valores, pero a veces también diferimos en valores, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo tengo el valor de levantarme temprano, ¿cierto? De ser puntual, pero otras personas pueden tener un valor del altruismo, por ejemplo, de ayudar a los demás. Esos son valores de compartir todo lo que se tiene, en fin. Los valores son tan, tan variados como estrellas en el cielo, ¿no? Y por su parte, los principios son reglas o normas de conducta de carácter intrínseco desarrolladas por una persona, aprendidas en su familia, sociedad, que interactúa. Los principios se relacionan bastante con la moral, porque finalmente la moral también son elementos que se aprenden en la convivencia, en la familia, ¿cierto? Bueno, dada esa orientación, ¿no? Esa pincelada solamente para saber de qué estamos hablando, les quiero mostrar algo que de repente también vale la pena tenerlo como presente cuando hablamos de ética y moral. Y yo suelo hablar con mis estudiantes que yo no les voy a decir qué tienen que hacer y cómo actuarse en la vida. No tengo esa pretensión. Muy por lo contrario, lo que quiero es orientarlos, ¿no? Quiero decirle, mira, cuando estén frente a un problema moral o un fenómeno moral, distinguir ese fenómeno moral y decir, ah, esto se trata de esto. O simplemente también cuando me encuentre en una toma de decisiones y decir, oh, ok, ¿cómo me voy a orientar, no? ¿De qué forma voy a hacer las cosas que tengo que hacer, ¿no? Y de verdad hay muchas orientaciones, pero yo señalé por lo menos acá, seleccioné unas 17, que son más o menos las que trabajo con los alumnos, ¿no? Y que me resulta interesante porque me resulta que reúne más o menos lo que a uno le toca vivir, ¿no? Hay más, indudablemente hay más, ¿no? Pero, por ejemplo, y acá no quiero extenderme, porque si no, esto se va a tornar muy, muy largo, pero, por ejemplo, el bien y el mal. Comencemos con el bien y el mal. Ah, moral. Moral no es bien y mal. Bueno, ¿qué es lo que es el bien y qué es lo que es el mal? Al final de cuentas, esto es un secreto, ¿ah? Siempre termino con que cada uno de estos principios no resuelve mi problema de cómo actuar en la vida, ¿no? O en la actuación profesional. Porque siempre estos principios tienen un problemita, terminan con un problemita, terminan con no satisfacer, ¿cierto?, las demandas que me exige la sociedad compleja, ¿no? La complejidad de la sociedad, ¿cierto? Entonces el bien y el mal, ¿qué es el bien y el mal? El bien puede ser bueno para mí, bueno para ti, o al revés, el mal puede ser malo para mí, pero bien para ti, y así, viceversa, ¿no? ¿Y qué le parece entonces la ética de la virtud? Bueno, esto tiene una tradición de 2500 años, por lo menos, 2500 años. Aristóteles
a su hijo, ¿no? Nicómaco, ¿no? Entonces, Nicómaco, la ética nicomaquea, ¿no? Es un libro de verdad, ¿no? Es un libro que escribió hace 2500 años Aristóteles, donde dice que la virtud es cómo se debe manejar la persona. Y la virtud es una especie de moderación, un medio término entre dos extremos, ¿no? Dos vicios, ¿no? Uno por defecto y otro eh, por exceso, ¿no? Entonces, él decía que debemos manejarnos en el medio término, eh, no ser tan tacaño, pero tampoco despilfarrar la plata. Debemos ser, por ejemplo, austero, ¿no? Es decir, entonces es una virtud, pasa a ser una virtud. No debo ser temerario, pero tampoco puedo ser cobarde. Pero lo medio término, ¿cierto? La virtud es ser valiente, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero en verdad, ¿quién está pensando en las virtudes hoy en día? Es una sociedad que no piensa mucho en las virtudes, ¿no? Nadie sale diciendo, mira, ando con virtudes. Ah, qué bueno, que te vaya bien. En verdad, nuestra sociedad muy poco habla de virtud. Entonces, hablemos de valores morales. Bueno, los valores también, ¿no? Van a depender de cada uno, ¿no? Eh, y son muy variados también, y depende de cada persona. Pero veamos una cosa, realismo moral. El realismo moral me dice, ah, pero hay ciertas cosas que de repente sí pueden estar buenas y malas, eh, y que eso no cambia para las personas. Sí, puede ser. ¿Quién estaría de acuerdo, por ejemplo, en la crueldad animal o la crueldad hacia otras personas? Hablemos de crueldad. Levante la mano quien quiere ser cruel. Bueno, entonces parece que la crueldad, nos ponemos de acuerdo que la crueldad es algo que es una especie de mobiliario del universo en que nos ponemos de acuerdo y decimos, sí, hay cosas que no debemos transar, hay cosas que están ahí y no podemos cambiarlas. También se conoce como el objetivismo moral, ¿no? Y a su vez, si hay objetivismo moral, también hay subjetivismo moral, es decir, la moralidad que depende de cada persona, sea por la cultura, sea por tu historia, tu bagaje, ¿no? Y después está el relativismo moral, que es una especie de subjetivismo, pero que tiene que ver con la cultura, ¿cierto? Entonces, ¿de qué depende el relativismo? Ah, entonces vamos a ver, en Jamaica fuman todo marihuana. Ah, perfecto, fuman todo marihuana. Y acá en Chile, bueno, acá en Chile no se puede fumar marihuana, dice, porque la ley no lo prohíbe. Entonces, entonces es una cosa de cultura, sí, es una cosa de cultura, ¿no? Entonces, y así como podemos encontrar muchos ejemplos de eso, ¿no? Ok, emotivismo moral. ¿Será que las emociones también contribuyen para las decisiones morales? Sí, la emoción también. Es un descubrimiento reciente, ¿no? Que el emotivismo también tiene que ver con la moral. ¿Y qué le parece el intuicionismo? Ah, la intuición dice que tengo que hacer esta cosa, lo tengo que hacer así, ¿no? Y después está el primera vista, que también es intuicionista, ¿no? Que también se le conoce como prima facie, ¿no? A primera vista, se cayó la señora, la voy a recoger. A primera vista es lo que debo hacer, ¿no? Y no ponerse a reír, ¿no? Como algunos me han sugerido en algún momento. Y acción y omisión. La acción y omisión también son orientaciones. Tanto es que la omisión es parte de muchos códigos penales. La omisión de socorro, por ejemplo, ¿no? El doble efecto. Estas ya son consecuencialistas, ¿no? La acción, omisión, doble efecto, son consecuencialistas, son una ética de la consecuencia, ¿no? ¿Y qué me dicen de la deontología? El deber de hacer algo. Lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer, simplemente, porque eso es lo que me dicta, ¿no? Mi conciencia, qué sé yo, ¿no? Mi cultura, es porque debo hacerlo, ¿no? Hay un autor que también dice que la suerte, la moral también depende de la suerte, ¿no? Entonces, Bernard Williams se refiere a la suerte moral, ¿no? Como un elemento a considerar dentro de la ética, ¿no? El utilitarismo. ¿Qué me dicen del utilitarismo? El utilitarismo es uno de los principios o orientaciones más comunes en las políticas públicas, ¿cierto? Que busca, que se define algo así como la mayor felicidad al mayor número de personas. Pero eso significa que hay personas que no van a quedar tan felices. Sí, el utilitarismo tiene ese problema, ¿no? No dice que todas las personas, pero sí el mayor número. ¿Y qué me dicen del principio del daño? El principio del daño es que debo hacer las cosas, ¿no? Tengo libertad para hacer las cosas, pero
No puedo salir por la vida dañando a las personas, ¿no? Hay otras orientaciones como el humanismo, la justicia, el derecho, igualdad, que también son parte de las orientaciones morales. Pero hay una, y la dejé al final, que me está llamando mucho la atención últimamente, que es la ética de la responsabilidad. La ética de la responsabilidad es un aporte más o menos reciente de un autor llamado Hans Jonas, ¿no? Y él plantea que la ética eh, debe ser considerada como la ética de la responsabilidad para un sinnúmero de cosas, ¿ok? Vamos a ver algunos ejemplos de eso. Eh, Bueno, y ustedes me preguntan, ¿y ahora los principios y las orientaciones, hacia dónde me llevan? Bueno, me llevan al ethos. Ethos es una palabra que justamente inspira la palabra ética, ¿no? Que proviene del griego, y que significa algo así como mi forma de actuar, mi hábito, cómo yo me manejo, cómo me planteo frente a la vida, ¿cierto? Y también cómo ese ethos también me identifica. Ah, ese tipo es muy responsable. Ah, ese tipo es puntual. Ah, él trabaja bien, ¿cierto? Entonces, esto también, si se aplica a las personas, también se aplica a las organizaciones. Si se aplica a las organizaciones, también se aplica a las políticas públicas, ¿no? Veamos un ejemplo de eso. En algún momento, asesorando el gobierno, me encontré con que había un programa de conciencia turística, por ejemplo, como política pública, y entonces yo les digo, conciencia turística. Ah, pero eso creo que no sirve, le digo. La conciencia no va a traer buenos resultados para esta política. Y se enojaron tanto, de verdad, se enojaron mucho conmigo porque creyeron que yo estaba, ¿cómo se dice por ahí? Estaba menospreciando el programa que ellos estaban haciendo, pero rápidamente les dije, lo que pasa es que no se puede partir de la conciencia. Fíjense nomás la definición que hace la RAE de la conciencia, ¿no? Conocimiento del bien y el mal, que permite a las personas enjuiciar moralmente la realidad de los actos. ¿Se dan cuenta que la conciencia al tiro se relaciona con la moral? Sentido moral o ético. Eso lo saqué de la Real Academia Española. Sentido moral o ético propio de una persona, ¿cierto? Conocimiento espontáneo y poco reflexivo de la realidad. La conciencia tiene ese problema, ¿no? La conciencia puede ser un planteamiento que yo me hago frente a la vida, pero que contiene dos elementos fundamentales. El, el factor cognitivo, es decir, el conocimiento. Yo sé que no tengo que tirar papel en la calle, sé que no puedo ensuciar la calle, andar ensuciando por ahí, pero si no siento nada cuando tiro un papel, tampoco va a pasar nada. Entonces la conciencia finalmente depende de qué, depende de cada persona. Y no puedo apelar a la conciencia de las personas para que no rayen las paredes, no ensucien las calles o no respeten el tránsito, por ejemplo. Sin embargo, les propuse, ustedes lo que tienen que hacer es un programa de turismo responsable. Es decir, apelen a la responsabilidad, no a la conciencia de las personas. Porque responsabilidad significa responder, que es la cualidad de responsable, una deuda, una obligación de reparar y satisfacer, dice la Real Academia Española, ¿cierto? A consecuencia de un delito, de un daño, de una culpa, de una causa legal, cualquier cosa. Es un cargo u obligación moral que resulta para alguien, ¿cierto? Del posible hierro en cosa o asunto determinado. O sea, si te equivocaste y lo hiciste, bueno, ahora responde, ¿no? Entonces, esa ética me parece que debería dar mejores resultados. Bueno, pasó el tiempo y el mismo servicio público, Cernatur, que llamamos acá en Arica, ¿cierto? Parece que acoge esa idea y ya está trabajando con la responsabilidad del turismo, ¿no? Cosa que antes solamente era tema de conciencia. Bueno, dice, Max Weber dice, ¿no? Que el político debe tener ética de su responsabilidad y mesura en sus actuaciones, ¿cierto? Entonces Max Weber ya se refería a una ética de la responsabilidad. ¿Eso qué? ¿Hace cuánto? ¿Hace 150? ¿No? Sí, más o menos, ¿no? 150 años atrás, ¿cierto? Bueno, ¿qué son las políticas públicas? Bueno, vamos a hablar de políticas públicas más allá del bien y el mal, porque ya nos pusimos de acuerdo que el bien y el mal son cosas que de repente podrían ser relativas.
me cuesta de pensar que hay cosas que son absolutamente buenas y hay cosas que son absolutamente malas, pero que las hay, ¿no? Sí, no cabe duda. Pero, ¿dónde podemos encontrar esa moral, esa ética y moral en las políticas públicas? Bueno, primero la encontramos en el diseño. El simple hecho de decidir qué hacer sobre un problema ya es una decisión moral, ¿no? El cómo hacer ese diseño también implica una decisión moral. Entonces estamos hablando del momento de la elaboración, de la implementación, del análisis y de la evaluación, ¿ok? Ese análisis, ¿no? O esa evaluación también se puede hacer antes, durante y después también, ¿no? Entonces, ahí encontramos elementos morales para las políticas públicas. Pero quiero hablarle también de un tipo particular de política pública que mezcla la bioética, que mezcla la ética de la vida, o entendiendo una ética aplicada ¿a qué? A la vida, que es la biopolítica, ¿no? Estos autores como Foucault, Membe, Agamben, que son estos dos, Membe y Agamben son de origen africano, pero son italianos, ¿no? Bilibar, Bilbao, Gibe, escriben sobre biopolítica, pero también escriben sobre tanatopolítica y necropolítica, que son las políticas de la vida, pero también políticas de la muerte, ¿no? Cuando hablo de necropolítica, tanatopolítica, son políticas de la muerte, ¿no? ¿Cómo entonces las políticas públicas también se pueden prestar, ¿cierto?, para manejar cómo el Estado define quién vive, quién muere, ¿cierto? Y eso es lo que pasa. Y no solamente en países latinoamericanos, sino que en conflictos que estamos viendo, por ejemplo, entre Palestina y Israel, por ejemplo, son buenos ejemplos de biopolítica, pero también de tanato y necropolítica, ¿no? Entonces, ojo con eso, bioética y políticas públicas se juntan para formar una biopolítica, ¿no? Política de la vida. Y entramos en tierra derecha cuando vamos a hablar de dilemas éticos y políticas públicas, porque ahora tenemos que definir qué son los dilemas. El dilema, ya la palabra lo dice, ¿no? De dos cosas, ¿no? De dos narrativas, dos elementos que debo decidir. Pero no se engañen, porque también hay tridilema, ¿no? Trilema, trilema, cuadrilema. O sea, cuando tengo más de dos opciones, entonces tengo más de un dilema. Tengo un dilema cuando tengo dos, un trilema y un cuatrilema cuando tengo más alternativas, ¿no? Pero me gusta definir los dilemas cuando los menciono o lo explico como el conflicto o la contraposición de dos valores de igual peso. Muchas veces la gente, autores quieren definir el dilema como, entre el bien y el mal. No, no es entre el bien y el mal necesariamente, pero también es más práctico pensar que un dilema puede ser esa contraposición, ese conflicto, ¿cierto?, entre dos valores de igual peso. Por ejemplo, no sé si ustedes habrán escuchado el dilema del tranvía. El dilema del tranvía dice que hay un tranvía, ¿cierto?, que va a alta velocidad y que si nada pasa, 5 personas pueden morir ahí en un accidente, ¿no? Pero sin embargo, si desvío ese tranvía, ¿cierto? Salvo las 5 personas, pero puede morir una que está ahí. Entonces, en definitiva, el dilema ahí no es entre 5 y 1, es entre 5 vidas y una vida. Vida y vida son valores de igual peso, ¿no? Pero alguien podría saltar y decir, pero salvar 5 vidas es mejor que salvar a una. Bueno, eso veámoslo más adelante porque al final esa es una orientación claramente utilitarista, ¿no? El mayor número de felicidad al mayor número de personas. Pero claro, eso también tiene consecuencias, por lo tanto es consecuencialista. La gran parte de las políticas públicas son utilitaristas. No son capaces de atender a toda la población. Las políticas públicas logran atender una parte de la población, porque es el problema económico, ¿no? Los recursos son escasos y las demandas son múltiples.
Acá Bernard Williams nuevamente nos ayuda a entender el conflicto, diciendo que el conflicto, a entender el dilema, diciendo que el conflicto moral es uno de los hechos básicos de la moralidad. Es un hecho básico de la moralidad. Y a mí me gusta mucho el tema de la bioética justamente porque trato temas de la salud, ¿ya? La salud no lo es todo, pero sí todo lo demás es nada. Es Schopenhauer, ¿no? Y uno de los dilemas más conocidos que podemos entender, que podemos conocer, es Don Fernando, disculpe, don Fernando Quinteros, por favor, si puede apagar su micrófono, se lo agradecería. Porque pues, imagínate, que somos cínicos y se siente pues que tú traes, yo traigo la comida. Juan, si puede hacerlo desde... Sí, Juan, sí, creo que lo puedes hacer desde el anfitrión. desde su- Ya lo hice. Gracias. Ahí está. Sí, ahora sí. perfecto. Muy bien. Hay uno de los dilemas más conocidos que hay en las políticas públicas, y me voy a arriesgar a decir que fue introducido en su momento por Carlos Matus. ¿Lo habrá escuchado, Juan Alfonso? Carlos Matus, ¿cierto? Es lógico, ¿no? Carlos Matus, bueno, él fue ministro, tengo entendido, ¿cierto? De Allende, si me corrige, Juan Alfonso, y me parece que trabajó en planificación. Carlos Matos fue un chileno que trabajó muy fuerte en las políticas públicas, no solamente en Chile, pero también en otros países, asesorando a Venezuela, Brasil, tengo entendido, en momento en que no se hablaba de políticas públicas, en momento en que las políticas públicas recién empezaban, ¿cierto?, a surgir después de la dictadura de varios países latinoamericanos. Y él introduce esta teoría de la cooperación, del dilema del prisionero, que fue en su momento fue creado por Merrill Fulroot y Melvin Drescher, donde ejemplifica que en las políticas públicas también tenemos estos dilemas, ¿no? ¿Cooperamos o no cooperamos? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Si esto es más caro o menos caro, más gente o menos gente. Entonces, el teorema de cooperación, ¿no?, del dilema del prisionero también nos ayuda mucho bueno, fue justamente en un libro, por acá lo tengo, un libro se llama Política, ay, no me acuerdo bien, Política, Planificación y Gobierno, que introduce esta reflexión crítica, esta reflexión que nos ayuda a entender las políticas públicas y la toma de decisiones, ¿no? Bueno, este gráfico es bien claro, ¿no? Si confiesa el prisionero B, si guarda silencio, lo mismo para el prisionero A, si guarda silencio, confiesa, y estas son las alternativas que suceden, ¿no? ¿Ve? Entonces, si confiesa, por ejemplo, y el otro guarda silencio, entonces obtiene la libertad y el otro se va a 20 años preso. Pero si ambos confiesan, ambos llevan 5 años de cárcel, ¿no? Y si el prisionero A guarda silencio, pero el B confiesa, entonces el B se va en libertad y el otro se queda con 20 años. Ahora, si los dos guardan silencio, entonces llevan 1 año, que es la mejor alternativa, ¿no? Sería la mejor alternativa. ¿Ok? Veamos. Bueno, y acá, y esto sí que es bastante largo, pero no me voy a extender en esto, porque existen modelos de resolución de dilemas, ¿no? Hay por lo menos, hay un artículo científico de México, justamente que apunta a cerca de 21 modelos de resolución de dilemas, ¿no? Que básicamente consisten en contrastar y contrastar los valores, ¿cierto? Pero también crear criterios que nos ayudan a tomar decisiones. Cada uno de esos modelos aporta un grano de arena para la resolución de dilemas muy complejos, ¿no? Desde lo más sencillo a los más complejos, ¿no? Pero también vamos a hablar, no sé si dice bien ahí, déjame ver, porque acá se me tapa esto. Ah, sí, los falsos dilemas. Los falsos dilemas fue un tema que se abordó mucho durante la pandemia, cuando los ministros de economía o presidentes siempre trataban de contrastar valores que en realidad no tenían el mismo peso.
Entonces, este artículo, yo muy cansado de escuchar esos falsos dilemas, le envío una carta al director del diario local y le digo, señor director, no existen falsos, no existen dilemas cuando se trata de la vida y la economía, ¿cierto? ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos a confinar todos y qué va a pasar con la economía? Bueno, en verdad y en resumiendo este artículo, la economía se recupera, pero las vidas no siempre se recuperan, las vidas no se recuperan, ¿no? La salud, ¿cierto? Muchas veces no se recupera. La economía sí se recupera, ¿no? Entonces, atención, le decía yo, con estos falsos dilemas, ¿no? El- Dice, en la economía nos equivocamos cuando colocamos por delante los aspectos fríamente técnicos, ¿no? Y nos olvidamos, ¿cierto? Del deber, ¿cierto? De la deontología, ¿no? La economía, por lo tanto, es un modo estructural de acceso a la vida, no es la vida en sí misma, ¿no? Y por eso no debe confundirse la vida con la economía, ¿no? Bueno, esto causó cierto revuelo ahí en ciertos círculos ahí sobre eso, ¿no? Para dejar las cosas claras, ¿no? Bien, y traje acá unos casos eh, que muchas veces los dilemas en las políticas públicas se encuentran eh, a veces disfrazados de problemas, errores, intereses, grupos de interés, grupos de presión. Los dilemas se van viendo disfrazados en una serie de situaciones que van ocurriendo en las políticas públicas. Por ejemplo, en Chile, y acá perdónenme porque en verdad por tema de tiempo no alcancé a encontrar o a buscar, de hecho, otros ejemplos de Latinoamérica. Me hubiese gustado haber visto cosas como el, el aeropuerto que no se construyó allá en México o en Ecuador, un conjunto habitacional que no sirvió para nada, quedó abandonado. En fin, hay varios ejemplos, pero simplemente pude alcanzar a hacer estos de Chile, y donde les puedo mencionar, por ejemplo, el acuerdo de Escazú, ¿no? De San José de Costa Rica, el acuerdo de Escazú sobre la participación ciudadana en las decisiones medioambientales a propósito de cambio climático, ¿no? En Chile no se quiso firmar el Escazú. El gobierno de Piñera se negó a firmar el acuerdo de Escazú y nadie entendía por qué. Hasta que finalmente descubrimos que era por causa de la minera Dominga, ¿cierto? Donde él tenía intereses en la minera Dominga. Y un acuerdo de Escazú, había una cláusula que si se firmaba el acuerdo de Escazú o cualquier otro acuerdo que implicaba una problemática dentro de las situaciones dentro de la minera, significaba que el presidente Piñera, que tenía intereses, tenía acciones ahí en ese contrato, dejaría de percibir cerca de 125 millones de dólares. Esa fue la real. Porque ¿cómo se explica que Chile fue uno de los artífices del acuerdo de Escazú y finalmente no quiso firmarlo? Bueno, a 3 meses de asumido el presidente Boric, lo firmó sin problema, ¿no? Y eso es cuando se interpone entonces intereses ambientales, intereses públicos versus intereses privados, ¿no? ¿Qué me dicen, por ejemplo, del Cerro Chuño, el conocido Cerro Chuño de Arica? Traje dos ejemplos de Arica. Los dos tienen que ver con la habitación, con habitabilidad, ¿no? Vivienda. En el Cerro Chuño es una población que se desocupó por causa de una contaminación por metales pesados. En la década del 80, el gobierno permitió, ¿cierto?, que se ingresaran metales pesados provenientes de Suecia, si no me engaño, ¿cierto? Y lo depositaron en el sitio F. El sitio F, todo eso voló hacia las poblaciones y contaminó a las casas, las personas y los niños principalmente. Una política pública de acción pública permitió que la gente se saliera de ahí y se erradicara y se fuera a otras partes eh, en un proyecto, también un programa de vivienda, ¿cierto? Pero
no tuvo la capacidad de demoler las casas que habían quedado. Y esto coincide con la ola inmigratoria, entonces finalmente se asentaron acá colombianos, venezolanos, haitianos, y se transformó en un verdadero gueto. Entonces, lamentablemente se cometieron muchos errores, como por ejemplo cortar el agua, cortar la luz. Entonces las personas no podían vivir sin agua, sin luz. Entonces se transformó en un verdadero caos esto. Y, bueno, y con ello también vino, digamos, la vulnerabilidad de derechos, violencia, delincuencia, pero también derechos eh, vulnerados, ¿no? De las personas que ahí ocuparon eso para vivir. El otro ejemplo que traigo es también de un artículo que, que está por ser publicado en Colombia, eh, sobre la población Guañacagua 3, ¿no? Las casas se empezaron a derrumbar porque la población fue construida sobre un terreno salino y la inestabilidad del suelo empezó a derrumbar las casas. Pero esta fue una lucha de 16 años. 16 años. Entonces cuando uno se pregunta qué es lo que dispara, ¿no? Las decisiones del gobierno, muchas veces, como lo que puse recién, son las emociones. Imagínese usted que no había resultado todas las manifestaciones, 16 años de lucha, y fue el terremoto de Arica, grado 8,4, ¿no? O sea, si alguien me corrige, un terremoto en Arica de 8,4 y despertó la necesidad de sacar a esa población de ahí porque el gobierno tenía miedo que las casas simplemente se vinieran abajo con las personas que estuvieran ahí. Y fue eso digamos, gatilló, esa es la palabra que andaba buscando, que gatilló una política eh, que despertara entonces el actuar moral, porque hasta entonces no querían hacer nada, el gobierno no estaba interesado en dar solución de verdad, y fue sino con el terremoto que lograron cambiar a toda una población. Claro que de esta vez pudieron demoler las casas al día siguiente, ¿no? No permitieron que se ocuparan. ¿Y qué me dicen entonces del conflicto de la Araucanía? También son intereses, también son dilemas en que se confrontan ahí intereses privados, intereses de los pueblos originarios, pero también de violencia por parte de ciertos sectores que no quieren solucionar el problema, no quieren solucionar el conflicto, y está la población en el medio y el gobierno que de forma ineficiente, todos los gobiernos no han podido dar solución y pacificación, aunque la palabra pacificación también por estos días está un poco contaminada, ¿cierto?, al conflicto de la Araucanía. El Transantiago, un proyecto muy parecido al que se hizo en Bogotá, en Colombia, ay, ayúdenme ustedes, el Transmillennium, ¿cierto? El Transmillennium, muy a la medida del Transmillennium, en Chile se hizo el Transantiago. El problema fue que el proyecto como tal, también por presiones eh, por presiones de sacar adelante este proyecto, se sacó con todos los errores y ahí, claro, hay los problemas morales, ¿cuáles son? La falta de prolijidad, ¿cierto? Falta de valores con respecto el valor del respeto a las personas, porque lo que se transformó en los primeros días de Transantiago fue un verdadero caos, ¿no? Esto fue varios años atrás, ¿no? Y este último ejemplo es el puente Caucao. Ahí Guido está familiarizado con este puente. También un problema moral de valor asociado a la prolijidad, al profesionalismo, ¿no? A la moral profesional de hacer bien las cosas, ¿no? Este puente lamentablemente se construyó de forma errónea, no se puede usar el puente y bueno, fuimos objeto de, ¿cómo se dice?, de ironía, ¿no? E incluso en la History Channel fue, ¿o no? O Discovery, no sé, salió un reportaje ahí de cómo se hacen los puentes en Chile. Horrible, ¿no? Para, para olvidarlo. Bien. Bueno, y quiero terminar con esta parte, que no todo está mal. Imagínense ustedes que
Chile tiene un sistema de compras públicas que son muy eficientes, se ha ganado premio y me gustaría haber actualizado esta cifra, pero bueno, Chile Compra tiene un sistema de detectar, ¿no?, reclamos que tienen que ver con ciertos criterios, ¿no?, donde uno puede seleccionar y hacer los reclamos. Y se los digo, ¿por qué presento esto? Porque yo lo he usado muchas veces y los reclamos sí son acogidos, ¿no? Entonces, acá se puede reclamar por los criterios de evaluación, incumplimiento de contrato, ¿no? Eh, Se exigen cosas que no corresponden, etcétera. Entonces, el sistema de compras públicas es muy transparente, funciona bastante bien. Hay errores, claro que sí, hay situaciones, pero bueno, ¿no? Y les quiero dejar esto también, toma de decisiones, una ética racional. Hagamos un test rápido, ¿no?, para tomar decisiones éticas. Entonces tenemos que hacernos preguntas, ¿no? ¿Se trata de una acción legal? ¿Es lo correcto? ¿Quién está afectado o perjudicado? En las políticas públicas siempre tenemos que preguntar esto, ¿no? Si se ajunta mi valor a la institución, cómo, cómo el gobierno se va a sentir después, ¿no? ¿Cómo va a quedar el gobierno, ¿no? ¿Va a afectar el prestigio de la institución? En fin, ¿no? Y, eh, y el centro de negocios también ético de la Universidad Berkeley también se aplica a esto para el gobierno, la regla de oro, ¿no? No hagas a tu prójimo lo que no quisieran a ti mismo, ¿no? Aunque la regla de oro también se me cae, ¿ah?, en algún momento. Entonces debemos pensar la intuición ética, el significado de la ética, ¿no? Los fines no son los medios, ¿no? El test de sentido común, el test de recomendarlo a uno mismo, ¿será que esto sirve para mí también? Entonces el policy maker tiene que hacerse estas preguntas, ¿no? El test de ventilación, ¿cierto? El test de purificación de la idea, etcétera, ¿no? Bueno, son cosas que sirven mucho para también hacer políticas públicas y preguntarse cuál es el valor, ¿no?, moral, el valor ético de las políticas públicas y evitar, de cierta forma, los dilemas que podríamos eventualmente encontrar, ¿no? Eso es lo que yo quería presentar así muy rápidamente, porque este tema puede ser para largo, ¿no? Pero bueno, este es solamente un comienzo y eso es lo que quería presentar. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, estimado Iván. Eh, Bien, aquí vemos como los que fueron llegando después, ¿cierto? Los dilemas éticos. Iván nos presentó un panorama general de cuáles las definiciones respecto a ética para poder después ir metiéndose, ¿cierto?, un poco más en lo que es las políticas públicas. Siempre, y uno de los temas principales son los dilemas, trilemas, cuatrilemas, quintilemas, ¿cierto?, que pueden ocurrir. Y eso es justamente los elementos que a nosotros nos interesan poder analizar. Entonces, en esta misma mirada, puso en el centro el ethos como la forma de actuar frente a la vida. Pero también hay otros autores que hablan de la vida y de la muerte, ¿cierto? Autores conocidos en las políticas públicas como Max Weber, ¿cierto?, que habla sobre los temas políticos de la ética, y eso obviamente que les da un marco genérico. Así que nosotros invitamos a participar a quienes quieran levantar la manita, ¿cierto?, para poder opinar respecto a esto y colocar un matiz, porque esto siempre lo hemos dicho y siempre repetimos lo que dijo en algún momento uno de nuestros compañeros, que es padre de la cátedra, Waldo García, que esto no es solamente un escuchatorio, sino un conversatorio. Así que no sé quién quiere comenzar para poder dirigirle la palabra. Acá estoy mirando las manitas de las opiniones, no veo ninguna todavía. No sé si Juan Alfonso quiere hacer alguna... Solamente un tema metodológico para que las personas puedan señalar primero su reflexión o pregunta y después al final que conteste Iván, porque si va contestando uno a uno, se nos alarga mucho Iván y poco posibilidades de que la gente pueda expresarse.
Yo tengo también, bueno, varias inquietudes. Te agradezco, Iván, tu exposición bastante interesante. Ciertamente que cada tema, como tú bien lo dijiste, se puede abrir un abanico de cosas. Y en nuestra Latinoamérica, para no quedarnos solo en Chile, Howard Richard comentaba en un texto anterior que tenemos en los gobiernos y no y no el poder El poder. y no el poder en Latinoamérica. Entonces, el desajuste que se produce con Petro, con Boric, con Lula, es que los parlamentos están en manos de la oposición y le permiten poco avanzar. Pero entiendo que las políticas públicas son propias también de cada uno de los gobiernos y por lo tanto es una forma de avanzar también a través de las políticas públicas. No todo se tiene que resolver en el Congreso. Las políticas públicas es una apertura que también nos permite poder avanzar. Entonces, creo que privilegiar también las políticas públicas bien hechas me parece relevante, como tú lo has planteado, y eso, bueno, es una situación que hoy día estamos metidos en Chile, en Colombia, en Brasil, estamos bastante complicados con el tema de los congresos. Así que una salida es a través de las políticas públicas, que me parece muy bien. Y por último, decir que sí, el tema de la ética que tú has colocado en las políticas públicas me parece altamente relevante y también lo hemos tratado acá. Lamentablemente en las sociedades neoliberales como la nuestra, la ética está al final, no está al principio. Está primero la economía, la ganancia, lo que pasó con Piñera, que lo que tú bien ejemplificaste. Piñera es capaz de dejar una política importante pública en función de sus intereses económicos. La ética es al final, no me importa, lo que me importa es ganar. Y hoy día surge mucho en esta sociedad de competencia donde lo que importa es avanzar en lo que yo tengo que hacer, independiente que pueda perjudicar a otro o no. Así que, bueno, te agradezco muchísimo tu reflexión y me parece relevante poderlo hacer en este diálogo abierto. Así que muchas gracias. Bien, muchas gracias, Juan Alfonso. Margarita, por favor, prende tu micrófono para que des tu opinión. Sí, Bienvenida. gracias. Súper interesante lo que nos muestra el maestro Godoy y también lo que nos dice Juan Alfonso. Yo veo acá en nuestro México que vivimos acciones de gobierno disfrazados como políticas públicas, pero finalmente son esas falsedades, ¿no? Lo veo en el proyecto del Tren Maya, que ha sido una destrucción fatal en cuanto a las condiciones ecosistémicas. Lo disfrazan en una prioridad nacional cuando si hubiera sido una prioridad nacional, Porfirio Díaz lo hubiera hecho. En fin, hay un tema que me gustaría preguntarle al maestro Godoy, o sea, el tema de, no sé cómo decirlo, el estilo de gobierno o el tipo de gobierno que vivimos con respecto al uso de la falsedad dentro de las políticas públicas. Eso sería lo que me gustaría escuchar algo del maestro Godoy. Bien, ahora sí, Margarita Carreño, que hay dos Margaritas, disculpe que empezó usted, pero adelante, bienvenida Margarita Carreño. Esto no se calla. Mira, yo quería que, ay, Dios santo, la perrita se alborotó. Lo que voy a plantear tiene que ver con una situación que estamos viviendo en la vereda de Acapulco, municipio de Girón, en Colombia. Aquí, hace algunos años era una zona totalmente rural, pero se ha venido construyendo
enormemente, ¿no? Entonces, ha aumentado la población. Estamos hablando alrededor de unos 6.000 habitantes más o menos en sitios cercanos. Entonces, aparecían los casos de hurto continuo, sobre todo para las casas que solamente las habitan el fin de semana. Y aparece la necesidad de pedir en la estación de policía o el CAI de policía. Pero también tenemos un problema grave con respecto al puesto de salud. Y el alcalde construye la estación de policía, un enorme edificio que costó millones y millones de dinero, junto al puesto de salud. Lo han inaugurado y eso implica que se cerró el puesto de salud, porque la ley dice que a 100 metros no se puede construir una estación de policía, no puede estar a 100 metros de lugares donde haya concurrencia de personas, lo cual lo violaron. Entonces cierran el puesto de salud y junto al puesto de salud también hay un parque de los niños, ¿sí? Entonces privilegiaron la policía a la salud y al parque de los niños, que es el único parque que existe. Entonces ahí se presenta cómo hay una reclamación en ese sentido, porque pienso que es mucho más importante la existencia del puesto de salud, así sea para las brigadas de salud, que la estación de policía. Bien, muchas gracias, Margarita. Efectivamente, bueno, aquí podemos aplicar a dos países distintos que están acompañándonos justamente, la pregunta desde México y otra pregunta desde Colombia, y que nuestro Latinoamérica no es muy distinto, es que es parte de las cosas que siempre hemos estado analizando. Y en esa misma línea yo agrego una pregunta, no sé si alguien más quiere hablar. Alicia creo que se ingresó recién ahora, ¿cierto? Pero la pregunta que quiero hacer respecto a la política pública y la ética, si también podría aplicarse esto a la nueva constitución que se está viendo en Chile, y cómo se puede aplicar eso en las constituciones políticas, digamos, siendo que también es una política pública, pero ahí a lo mejor usted, Iván, puede tener una visión mucho más específica al respecto. No sé quién más quiere. Acá no veo ninguna otra manito levantada. Acá veo, perdón. Luis Bernardo Díaz, por favor, adelante. Nuestro decano desde Colombia quiere hacer una consulta. Bernardo Díaz. Muchas gracias. Guido, me parece que el tema de la ética juega un papel muy importante frente a la legitimidad de los denominados sistemas democráticos. Cuando la ética se afecta, indudablemente como cáncer de la democracia, se produce una ruptura de la legitimidad institucional. Desde esa óptica, es clarísimo que la legitimidad es el soporte de las instituciones que están validadas por la comunidad popular, por el pueblo en general, y en ese sentido las políticas públicas que se implementen van a estar salpicadas de una duda, de un condicionamiento, de permanentes inquietudes por parte de la población que ve con estupor cómo una élite puede estar diseñando políticas no para el interés común, sino para el interés de determinados sectores privilegiados o élites interesadas en determinados enclaves. Desde esa óptica, indudablemente, me parece que ha sido muy bien tratado por el profesor Iván el tema de la ética, pero me gustaría que hiciera una ampliación sobre la ética y la democracia y cómo la ética, la ruptura de la ética, valga decir, la corrupción, se convierte en el cáncer de la democracia. Era eso, Guido. Gracias. Bien, muchas gracias, Luis Bernardo Díaz, por vuestra pregunta. Bien, yo no sé si hay alguna otra persona que quiere intervenir, para que ya ha acumulado varias preguntas nuestro amigo Iván para que pueda ya contestar. Por favor, Iván, adelante.
Muchas gracias, son todas preguntas muy buenas y que merecen, a ver, una reflexión bien profunda. Cuando Margarita Negrete me habla del Tren Maya y todas las externalidades negativas a que se refiere, lo primero que se me viene a la cabeza son qué valores estaban presentes cuando se hicieron esa política pública. Lo primero, valores de la participación, así que hubo participación de las personas que estaban involucradas, de las comunidades que fueron afectadas, o del medio ambiente que se vio degradado. ¿Acaso México no aplica la OIT 169 sobre los pueblos originarios, las comunidades, etcétera? Entonces, las políticas públicas también necesitan elevar el estándar ético. Elevar el estándar ético significa considerar todos los valores que son inherentes al desarrollo, y tal como lo plantea, al diseño, elaboración, ¿cierto? Implementación, evaluación y análisis de políticas públicas. Si eso no están presentes, nosotros llamamos eso de políticas abyectas, ¿no? Políticas viles, ¿no? Hay un autor que encontré ahí en Eduardo Punset, que no es Eduardo que dice eso, pero dice que es un amigo de él, que dice que las políticas abyectas, ¿no? O las decisiones de los políticos, ¿no? Permanecen en los cuerpos de las personas por varias generaciones. Y así es. Son esas decisiones inmorales, ¿no? Que finalmente afectan a las poblaciones y por muchas generaciones. Entonces, claramente lo que veo ahí, Margarita Negrete, es la falta de incorporación de valores y la falta de un estándar ético que permita llevar a cabo una buena política pública, ¿no? No olvidemos, las políticas públicas es el gobierno en acción, es el gobierno trabajando. Ya me voy a volver a referir a eso al final de la pregunta que me hace también Luis Bernardo Díaz Gamboa, ¿no? Que también se vincula de alguna forma con esto. En cambio, Margarita Carreño, de Colombia, ya tiene que ver ahí con otra cosa, ¿no? Yo podría referirme ahí a la calidad, ¿cierto? O los criterios de calidad de las políticas públicas. Las políticas públicas también tienen que tener criterios de calidad, así como cualquier cosa. Así como vemos el ISO 9001, ¿cierto? Los productos y los sellos, y las políticas también tienen que tener su propio sello de calidad. Y ese sello de calidad está justamente en un determinado número de criterios que avalan, ¿no? Por ejemplo, por la participación, la legitimidad, ¿no? Como decía nuestro amigo ahí Luis Bernardo, sin duda alguna, son una serie de criterios que se deben considerar en momentos de una política pública. Pero también le echo de menos a cómo las políticas públicas también deberían pasar por instituciones sólidas como la que tenemos, por ejemplo, en Chile, la Contraloría, el Consejo de Defensa del Estado, ¿no? Y cómo las políticas públicas también se deben apegar a las normativas. Si la normativa dice que no hay que construir al lado de un puesto, ¿no es cierto?, un puesto de policía. Sí, o sea, si no hay que colocar al lado del puesto de salud un puesto de policía, entonces claramente se está vulnerando la normativa. Eso me hace acordar mucho lo que pasa en Brasil, cuando los alcaldes permiten construir, ¿cierto?, en las faldas de los morros que le llaman, ¿no?, los cerros, ¿no?, que con las lluvias los suelos inestables se caen con casa, con todo, y la verdad que queda el desastre mismo. Son desastres no solamente naturales, son desastres socionaturales, ¿no? Entonces, claro, eso ya bordea el crimen, ¿cierto? Ya bordea la negligencia, ya bordea la falta de servicio del Estado, ¿no? Porque el Estado tiene la obligación, ¿cierto?, de atender a sus ciudadanos. Ahí también es un falso dilema, Margarita Carreño, es un falso dilema, salud versus seguridad, ¿no? Entonces no es que primero la seguridad pública, porque para eso voy a construir un puesto de policía, ¿cierto?, en deterioro a la salud. No, ese es un falso dilema. Hay un ejemplo claro de falso dilema, ¿no? La salud de las personas siempre está, ¿no?, en primer lugar, ¿no? Espero haber respondido la pregunta de las dos Margaritas. Y Guido,
Guido, lamentablemente, Guido, las políticas públicas no entran en el ámbito de una constitución, porque la constitución es una carta magna que está por encima de todo lo que hace, digamos, políticamente el Estado, ¿no? Pero una cosa es cierta, Guido, y una cosa sí se vincula, que una buena constitución debería prever la existencia no solamente de políticas públicas, pero como yo le llamo, de acción pública. De hecho, fue una propuesta que elevé al proceso constitucional primero, al primer proceso constitucional, elevé una propuesta constitucional para que en Chile existiera la acción pública. ¿Qué es la acción pública? Eh, lo dije al principio, las políticas públicas son un medio, pero no son un fin. En la acción pública es el fin, ¿cierto? Y las políticas son un medio. Es como querer cruzar un río. La acción pública consiste en cruzar el río, pero construir un puente es la política pública. No puedo confundir medios y fines, ¿no? Y si pudiéramos colocar la acción pública en la Constitución, otro gallo cantaría, como dicen acá, ¿no? ¿Por qué? Porque la acción pública saca el Estado del centro, ¿cierto?, de la política pública. Esa visión estadocentrista se desloca para dar espacio justamente a la participación ciudadana, ¿no? Cuando digo ciudadana, en verdad es de todos los actores, expertos, ciudadanos, comuneros, eh, eh, todos, digo todos y todas. ¿Mm? Eso, Guido. Y en el caso de lo que me pregunta Luis Bernardo Díaz Gamboa, no puedo estar eh, más de acuerdo con él, estoy muy de acuerdo. La ética le da claramente ese sello de legitimidad a las políticas públicas y en eso también estoy de acuerdo, que sustentan la democracia. Ya lo decía al principio, políticas públicas se hacen en democracia, ¿no? Las políticas públicas no se hacen en dictaduras, ¿no? Y, y una buena democracia se sustenta con buenas políticas públicas lo más participativamente posible, ¿no?, de la ciudadanía. Y ahí Luis Bernardo también le achunta decimos nosotros, le acierta, ¿cierto?, en decir, existen grupos de intereses, pero también existen grupos de presión. Hay un artículo que estoy tratando de publicar, pero me cuesta tanto publicar porque parece que dice muchas verdades, que hay políticas, hay grupos de presión trabajando, por ejemplo, con políticas públicas de energía eléctrica. Entonces, las políticas de energía eléctrica justamente son políticas donde están involucrados los grandes grupos económicos, y que no tienen solamente grupos de interés, sino también son grupos de presión para mantener privilegios y la forma que han ganado los dineros desde hace entonces. Chile, recuerdo que tiene uno de los precios en materia de energía eléctrica más caros de Latinoamérica, ¿no? Y ahí, claro, estoy de acuerdo también cuando él dice que la ética y democracia van de la mano, ¿no? Porque no puede haber democracia con corrupción. Entonces no puede haber lo que se llama la cleptocracia, porque una cleptocracia es justamente una democracia, o perdón, un gobierno, ¿cierto?, del robo, un gobierno del abuso, ¿no? Y por eso, y ahí vuelvo a lo que estábamos comentando recién con la pregunta de Guido, que una de las cosas que legitima entonces las políticas públicas no es solamente la ética, sino que también la participación. Entonces ahí entra lo que yo también llamo de acción pública. Yo creo que de una vez por todas en Latinoamérica deberíamos aprender ese concepto sobre acción pública y pensar que la acción pública es el fin, ¿cierto? Y las políticas públicas son el medio solamente. Gracias por las preguntas. Bien, muchas gracias, Iván. Bueno, tenemos algunas otras preguntas. Abel, por favor, Abel Contreras, de Honduras. Muy bienvenido. Prende tu micrófono, por favor, Abel. Y después Alicia, que levantó la manita igual. Sí, muy buenas noches. Estoy muy satisfecho con
el salario recibido el día de hoy, pero tengo una pregunta porque me interesa conocer la recomendación en este sentido. Si nos fijamos, Latinoamérica tiene una corriente política en el sur y Centroamérica hasta México, y algunos dicen que incluso hasta Estados Unidos. Cuando vemos corrientes políticas en la toma de decisiones en las políticas públicas, y pareciera que fuera una moda lo que se está planteando a nivel de nuestros países, ¿cómo podemos asegurar o influir para que en estas políticas públicas, con estos lineamientos internacionales que se están conociendo, pueda estar incluida la ética, que al final es para el beneficio de la comunidad? ¿Es cuánto? Muchas gracias, Abel. Estimada Alicia, por favor, tienes que prender tu micrófono. Sí, buenas noches. Lamento haber venido tarde, pero tenía clases y me lamento mucho no haber podido escuchar al profesor Iván Godoy Flores. Mucho gusto y muchas gracias por estar presente. Soy la coordinadora general de GAMIP, América Latina y el Caribe, y por lo tanto tengo una obligación de tipo profesional y ética, hablando de ética, en estar en este programa. Profesor, dentro del tema de las políticas públicas y la corrupción, un campo que me preocupa particularmente, yo soy pedagoga, ¿no? Intento ser especialista en pedagogía para la construcción de paz y ciudadanías y derechos humanos. Y uno de los temas que me preocupa enormemente al hablar de políticas públicas es el de la incidencia de las empresas privadas en la política pública. Es decir, yo no escuché su presentación, lo voy a hacer en la grabación, pero esta incidencia de las empresas privadas, multinacionales o nacionales que están asociadas a las multinacionales, como la mayoría de los países latinoamericanos, finalmente opera como un grupo absolutamente de presión, como lo decía el colega Luis Bernardo Díaz, pero también de decisión, porque estas políticas públicas, que se supone que son públicas, finalmente terminan absolutamente teñidas, ¿no es cierto?, de otro tipo de intereses y decisiones que no son exactamente los que necesita, requiere, demanda la población en general. Ese tema es muy preocupante en América Latina, es decir, el tema política pública, ética absolutamente, como usted lo plantea, y campo privado, empresariado privado, entendiendo como tal, vuelvo a repetir, transnacional o nacional. Me gustaría saber su opinión, pero antes de escuchar su respuesta, les voy a compartir una historia que sería un ejemplo terrible de esta pregunta y que se me ocurrió recién mientras trataba de elaborar la pregunta y sobre todo escuchaba al último compañero. Como les he dicho, voy a ocupar un minuto con esta historia. Es muy habitual que la historia sea utilizada como una metodología en educación para la paz, así que se cuenta la historia para extraer información y los compañeros, los alumnos, los compañeros, en este caso los colegas, reflexionen. La historia es de una excelente alumna brillante colombiana, que era alumna mía en España, ¿no?, en la Universidad Jaume I, donde yo enseño una maestría y había muchos becados latinoamericanos, lo hay. Esta chica es una abogada colombiana, becada en España y es alumna mía escuche bien, el máster en paz, resolución de conflictos y ciudadanía. Ese se llama el máster.
La chica era abogada, entra al máster, estudia todo lo más posible, un máster de 2 años de alto nivel, tiene que ser presencial en estos temas. La chica colombiana vuelve a Colombia, vuelve a Bogotá, y es contratada, aquí viene la historia, por la empresa más importante de Colombia en extracción de carbón, que se llama Cerrajón, y que está en un departamento muy pobre en el norte de Colombia que se llama La Guajira, muy pobre, en donde todo gira alrededor de esta empresa, Cerrajón, que extrae carbón. Y este carbón que extrae la empresa es la mina de carbón a cielo abierto más grande del mundo. Todo esto lo aprendí aquí en Colombia y por mi alumna. ¿Ella para qué es contratada? Para que sea y abra la Oficina de Derechos Humanos de la empresa Cerrajón, que es la dueña prácticamente de La Guajira, la dueña de la venta de carbón y que tiene un poder político importantísimo en Colombia también. Ella tiene que abrir una oficina de derechos humanos. Para eso se supone defender los derechos humanos de los empleados de Cerrajón y de las poblaciones que viven en el territorio de la mina, que son fundamentalmente indígenas guayú. Cerrajón, y aquí termino, saca el carbón por mar mediante un tren que va desde la mina a cielo abierto hasta el puerto. El tren recorre, creo que, 300 kilómetros. El tren no para nunca, ni a la mañana, ni a la tarde, ni a la noche. Y el tren pasa por encima de lo que encuentre y no para. Y mi alumna, directora de la Oficina de Derechos Humanos, cuando el tren pasa encima de la gente, escuchen bien lo que cuento, contado por ellas con lágrimas en los ojos, o de la ganadería, que son chivos fundamentalmente, las manadas que pasan o la población que es transhumante, la oficina de ella debe pagarle el equivalente de las vidas muertas y del ganado, en este caso chivo, no sé cómo decirlo, no es ganado, muerto. El gobierno, la política pública del gobierno colombiano es absolutamente de ojos cerrados a esto. Es decir, hay una flagrante violación a los derechos humanos, que inclusive es la suma violación posible, que es que el tren no para si está un grupo de indígenas pasando delante de las vías, como ha pasado muchas veces por X razones, en fiestas, o no están, se están pasando de un lado a otro y no saben que viene el tren, es decir, porque mecánicamente lo hace. El gobierno no se entera y la Oficina de Derechos Humanos, con empleados colombianos, por supuesto, bajo política pública colombiana, tiene que cubrir todo esto. ¿Cómo solucionamos esta problemática? ¿Qué intervención ética más importante es la de hablar de vida o muerte? ¿Cómo hacemos con esto? Yo sé que esto es un ejemplo extremo, pero de intervención estatal, de corrupción, o no hay ni siquiera corrupción, está aprobada la Oficina de Derechos Humanos y está aprobada que se compense con dinero o con chivos. Tantos muertos quiere decir 100 chivos, que es la moneda de cambio con los guayú. Fíjese qué historia terrible, y en dónde ha terminado mi excelente alumna en el máster de Derechos Humanos, que cuenta esto con lágrimas en los ojos. Digo, bueno, en vez de llorar, ¿por qué no renuncias? ¿No? No. Claro, tiene un sueldo fabuloso. Fabuloso. Esto sería un ejemplo terrible, pero hay menores. ¿Cómo se soluciona este nudo, estimado profesor? ¿Cómo lo explico a mis alumnos? Desesperadamente. Es un pedido de ayuda también. Gracias. Bien, muchas gracias, Alicia. Bueno, ahí Margarita Carreño dice que la empresa se llama Carrejón. Sí. Eso es lo que aclara.
Sí. Perdón, Y, perdón, bueno, Cerrejón. 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 Sí, Cerrejón, no es Cerrejón. Carrejón, Cerrejón. Cerrejón, Yo sí. dije Cerrajón, sí, es Cerrejón, sí. Sí, señora. ¿Sabías lo del Eh, tren Margarita? Bueno, ahí hay otra pregunta que hace, aprovecho para que junte las dos preguntas que hace Gerardo Urrea. Gerardo Urrea es un alumno de la Universidad Austral en Valdivia, un alumno mío que es de la carrera de Administración Pública, así que bienvenido también a este espacio. Y su pregunta dice, ¿cómo podemos asegurar buenos estándares morales y éticos para que rijan nuestras instituciones públicas? ¿Cómo Ah, tomamos esa decisión y cómo nos ponemos de acuerdo? Esa es la pregunta de Gerardo Urrea. Así que adelante, no sé si alguien más tiene alguna consulta, por lo menos no veo ninguna manito levantada. Adelante, estimado Iván, por favor. Muchas gracias, Guido, y muchas gracias por las preguntas también. Y en verdad, ustedes me ponen en una situación complicada, ¿eh? Nada fácil, porque am, de verdad no tengo todas las respuestas. Pero vamos, eh, empecemos por algo, ¿no? Abel Contreras, por ejemplo, de Honduras, eh, claro, hablaba sobre la toma de decisiones, que significan las políticas públicas. Pero vuelvo a decirlo, ¿no? Las políticas públicas son solamente un medio, no son el fin. Ahora, él hace una pregunta bien interesante, ¿eh? ¿Cómo hacemos mejores políticas públicas? Por ahí va la pregunta. Yo mencioné recién los estándares mínimos para hacer políticas públicas. Y esos estándares los podemos encontrar en la ética, lo podemos encontrar en los criterios de calidad, pero la profesora Alicia Cabezudo también me hizo acordar algo interesante, que bueno, yo como profesor de diversidad y derechos humanos en la universidad, también podemos encontrar estándares cuando hacemos políticas con enfoque de derecho. Y el gran problema que tenemos nosotros es que si no tenemos una constitución que haya adoptado los enfoques de derechos humanos, mm, no tendremos derechos fundamentales. Y eso es mucho lo que pasa en Chile también, profesora Alicia. Nosotros tenemos una actual constitución firmada por un dictador, realizada entre cuatro paredes, al igual como las políticas públicas más viles, y esa constitución no tiene enfoques de derecho. Acá se habla, la constitución habla de acceso a la educación, acceso a la vivienda, acceso a la salud, pero acceso no es derecho. Entonces, la forma de hacer políticas, bueno, entonces quiero decir con eso que cuando no tenemos una constitución política que asegure los derechos fundamentales, que son aquellos derechos humanos que entran a la Carta Magna, mucho menos podemos aspirar, ¿cierto?, a tener buenas políticas públicas con enfoque de derecho. Es una demanda permanente, ¿cierto? Cómo soy capaz de hacer políticas públicas, cómo los policy makers hacen políticas públicas respetando los derechos humanos, ¿no? Eh, Así que esa es la respuesta, Abel, que se me ocurre ahora. Hacer políticas con enfoque de derecho. Hay mucho texto sobre eso, y se puede, digamos, encontrar muy buenas respuestas, no solamente en la Declaración Universal de Derechos Humanos, sino que en todo el sistema, ¿cierto?, de derechos humanos, ¿no? En los acuerdos internacionales en materia social, económico, cultural, político, ambiental, ¿no? Eliminación de todo tipo de violencia, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? Am, y antes que termine con la pregunta de Abel, am, muchas de las políticas públicas también se hacen por motivos emocionales, lo decía recién, y lamentablemente políticas, por ejemplo, a favor de la diversidad, como pasa en Chile, tuvieron que ocurrir tragedias para que tuviéramos una política pública de diversidad como es la que tenemos nosotros acá, que se llama la Ley Zamudio, sobre la tolerancia, ¿cierto?, de sí. la diversidad sexual. Entonces, los países latinoamericanos, yo no quiero hablar de fatalismo, pero hay mucho de esperar que las cosas pasen para que tomemos carta en el asunto, ¿no?
En el caso de la pregunta de la profesora Alicia Cabezudo, muchas gracias por acompañarnos acá, profesora. Yo estoy plenamente de acuerdo. La incidencia de los grandes grupos económicos es una cosa de todos los días en las políticas públicas. Pero claro, eso se da ¿por qué? Porque estamos insertos, lamentablemente, en nuestras economías y nuestra sociedad y nuestra psique, porque no es solamente una instalación de una doctrina, me estoy refiriendo al neoliberalismo. El neoliberalismo vino para atentar contra nuestra economía, contra nuestra salud mental, nuestra sociedad y nuestra cultura. Entonces no es solamente el bolsillo, es una forma de producción, es también la psiqui, ¿no? Acá hay un rayado de pared aquí en Santiago que dice no era depresión, era capitalismo, ¿no? Refiriéndose a la salud pública, ¿no? Entonces, es que afecta a todos los ámbitos del quehacer de la vida, claro, eso se incluye efectivamente ¿cómo se llama? Las políticas públicas, ¿no? Ya lo mencionaba acá recién, ¿no? Los grupos de presión son verdaderas máquinas de mantener los privilegios, ¿no? Eh, pero el gran desafío en ese caso, profesora Alicia, es superar las políticas públicas. Superar las políticas públicas significa trabajar otro paradigma, que es la acción pública. Ese deslocar el estadocentrismo en las políticas públicas y trabajarla como lo hizo Francia. Les cuento rápidamente. La acción pública nace en Francia. Francia tenía que entrar a la Unión Europea y eso significaba muchos cambios en Francia. Pero el pueblo se paró y dijo, ok, entremos a la Unión Europea, cambiemos el franco por el euro, ¿cierto? Y todos esos cambios, pero las políticas públicas nunca más se deben hacer como se hacían antes. Y ese es nuestro desafío, hacer con que las políticas públicas no se hagan como antes. Tanto fue así que le cambiaron el nombre, ahora es acción pública. La política pública pasa a ser solamente un instrumento de la acción pública, ¿no? Y el neoliberalismo causa algo interesante o perverso, si usted quiere, que es justamente un principio ético que se llama utilitarismo. Entonces, claro, deja el mayor número de personas felices, pero mucha gente descontenta queda en el camino. Y ese es el problema del utilitarismo, ¿no? Y con respecto al caso que nos contaba, claro, los derechos humanos, ahí hay corriente en los derechos humanos que habla de la sacralidad de la vida humana, ¿no? Si ese valor no está presente, entonces la verdad es que eh, no sé, no tengo una respuesta para eso. Puedo delimitar el problema, ¿no? Puedo construir ese problema en base a la sacralidad de la vida humana, a las políticas con enfoque de derecho, pero hay que estar ahí para ver qué se puede hacer, ¿no? No me arriesgo en este momento a ver qué solución se puede encontrar, pero está claramente el problema. Y cuando se plantea bien el problema, cuando se construye bien el problema, se construyen buenas soluciones. Y con respecto a nuestro amigo Gerardo Urrea Vázquez, gracias por estar acá con nosotros también. Yo creo que la respuesta va por el mismo camino, a los estándares morales y éticos, ¿cierto? Se logran a través más allá de la conciencia moral, yo creo que de la responsabilidad moral. Es muy poco lo que se responde cuando se hacen malas políticas públicas. ¿Quién responde? Entonces hay muy pocos mecanismos para eso, ¿no? Escasamente en Chile la Contraloría y el Consejo de Defensa del Estado responden. De hecho, para el estallido social de Chile del 18 de octubre del año 2019, el Consejo de Defensa del Estado prácticamente le echó la culpa a los manifestantes. ¿Qué le mandó a los manifestantes estar en el lugar equivocado cuando la policía le disparaba al rostro para quitarle la vista? Entonces, políticas públicas como esa de seguridad, de represión al derecho de manifestarse, también son malas políticas, también son políticas abyectas, ¿no? ¿Y cómo podemos cambiar eso? Insisto, la acción pública, por ahí va la cosa, ¿no? ¿Cómo también somos capaces de hacer mayor control social? ¿Cómo reivindicamos políticas con enfoques de derecho?
por ahí va la cosa. Bien, bien, estimado. Bueno, ha sido una amplia reflexión respecto a las políticas públicas. Ahí colocamos en la ecuación el tema de cuál es el rol que tienen las empresas, cuál es el rol que tiene el poder. Y es bastante complejo, obviamente, ingresar a las políticas públicas. Evidentemente, tienen que haber voluntades también políticas, valga la redundancia, ¿cierto? Voluntades de los gobernantes, y eso es uno de los puntos fundamentales que creo que se tiene que tener. Si un gobernante no tiene claro su ethos, no tiene claro su ética, difícilmente vamos a poder avanzar. Y esto para derechas o izquierdas, y eso obviamente que es parte, pensando en el bien común, que es uno de los elementos que son centrales para poder hacer esto. El concepto de utilitarismo que nos plantea eh, nuestro amigo Iván, ¿cierto? Es bastante interesante porque tiene que ver con no llegar a los absolutismos, ¿ya? Así que, bueno, aquí hay algunas aclaraciones que han hecho, ¿cierto? Respecto a Margarita Negrete, habla de Cerrajón, se construyó sobre el asentamiento humano, o el asentamiento humano aparece después. Eso es la pregunta que hace. Se destruyó el camino. Yo quería un poco hacer una última ya pregunta a nuestro amigo, si es que esto de las políticas públicas tiene que ver también con la descentralización, que en toda Latinoamérica se habla mucho, pero se hace poco muchas veces. Desde el territorio tiene que tener pensamiento propio, y eso muchas veces en los centros de poder no se entiende en las centralidades, como decías tú, Iván. Así que esa es como la última pregunta para ir cerrando. No sé si Juan quiere hacer algún anuncio. Nosotros todos los jueves vamos, ¿cierto?, Hay una manita participando. levantada ahí, Max Mafla y Ah, Nora Vélez. perdón, no las vi. Adelante, Max, por favor. Maximino Mafla es nuestro amigo que habla sobre control social, ¿cierto? Y él ha trabajado harto en Colombia sobre los temas, ha planteado los temas relacionados con las veedurías en Colombia. Así que adelante, Max, por favor. Sí, muchas gracias a Guido y muchas gracias a todos y todas. Quería decirles que para efectos simplemente de encontrar respuestas, pues en Colombia la Corte Constitucional se ha pronunciado en reiteradas oportunidades. Por ejemplo, ordenó al Cerrejón adoptar medidas para proteger en concreto a la comunidad guayú, que es la comunidad originaria, los pueblos originarios, pueblos aborígenes o indígenas, como decimos acá, a través de la sentencia T614 del 2019, de Bogotá, 18 de diciembre de 2019, donde la Sala Novena de Revisión de la Corte Constitucional estudió la acción de tutela formulada por Mariluz Uriana Ipuana y Yasmire Uriana, integrantes del resguardo indígena Guayú, simplemente para decirles de que la protección social a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la Licencia Nacional de Minería y la Corporación Autónoma Regional de La Guajira. Antes que, como ya estamos terminando, es simplemente para invitarlos a revisar los fallos de la Corte Constitucional, que es la guardiana, que es la garante, la escudera, la defensora de la Carta Magna de la Constitución Colombiana del 91. Y en ese sentido también decirles que las veedurías ambientales han venido jugando un papel importante en esos temas. Entonces, para efectos de verificar, como decía el expositor, que la política pública es el Estado de Nación y que necesariamente tiene que intervenir la autoridad para que se convierta en una política pública de buena manera. También hablaba muy bien del tema del derecho humano como derecho universal y cómo en Colombia están positivizados, normativizados, regulados por el ordenamiento jurídico. En ese sentido, entonces la invitación es a todos y todas para que veamos a la Corte Constitucional ahí en Google y veamos los diferentes fallos donde se ha manifestado la Corte Constitucional colombiana para dar respuestas concretas a la pregunta de la profesora Alicia. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Maximino, por la aclaración igual. Nora Vélez, por favor, adelante. Tiene levantada la mano. Adelante. Muchas gracias, Guido. Buenas noches para todos y todas. Escuchando muy detenidamente pues, todo lo que plantea Iván, a mí siempre me salta la duda de
de que no, en Colombia tenemos muy buenas políticas públicas, tenemos una constitución maravillosa, pero de ahí, del dicho al hecho, hay mucho trecho, ¿no es cierto? Y finalmente la ética y los valores son un problema cultural. Tenemos las vedurías y que ejercen un gran liderazgo en medio de unas situaciones de violencia, de amenazas, de estigmatizaciones muy fuertes de aquellos que velan por los derechos humanos o por el cumplimiento de políticas públicas en pro de las comunidades y los territorios. Y yo siempre me pregunto, es que nosotros muchas veces hablamos de las estructuras y se nos olvida la fuente, y la fuente finalmente es de educación y de formación de niños, porque es que la ética y los valores son expresiones culturales y es transformación, es decir, si nosotros no transformamos cultura, no vamos a construir unas éticas lo suficientemente, una ética, unos valores lo suficientemente fuertes y sólidos que acompañen la implementación o formulación de estas políticas, ¿sí? Nosotros necesitamos veedurías porque no cumplimos lo que escribimos o lo que queremos. Vamos a otros países donde pues uno no necesita la veeduría ni necesita pues una oficina de derechos humanos porque los derechos humanos están inmersos en la cultura y se respetan. Es en sociedades como la nuestra donde hablamos mucho de derechos humanos pero poco lo aplicamos, donde necesitamos este tipo de acciones. Entonces, es cómo lograr, no, ¿qué fue primero, la gallina o el huevo? No, pues ahora todo el mundo dice que es el huevo, pero finalmente, ¿cómo lograr unas políticas públicas que además nos ayuden a transformar las culturas, que a su vez son beneficiarias de las políticas, pero a su vez son la amenaza más grande para el cumplimiento de las mismas? Era un poco como ese ejercicio y rescatar que es en la construcción de valores, desde la escuela, desde la familia, desde la cultura, donde se van creando, digamos, esa escala y esas reglas éticas que acompañan el proceso pues, social y familiar y cultural de un país. Era como ese comentario. Bien, muchas gracias, estimada Nora. Muchas gracias por tu comentario. Iván, por favor. Muchas gracias por las preguntas. Max Mafra me hizo acordar algo interesante y lo puse ahí en el chat, ¿cierto? En Chile, cuando el sistema judicial no da respuesta, ¿cierto?, a todas las demandas históricas que han habido acá, se suele elevar los casos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y Chile siempre pierde. Este es un taller que yo hago en Derechos Humanos para que los jóvenes se den cuenta cómo esta doctrina implementada en Chile, el neoliberalismo, ha perjudicado y es una amenaza clara a los derechos humanos. El último caso que vimos fue un caso justamente acá en Arica sobre un sistema de salud que simplemente, porque salía muy caro, le iba a cortar todos los suministros a una persona, a una joven, ¿cierto? Y ese caso se llevó a la Corte Interamericana. Y Chile perdió, ¿no? Porque por no garantizar el derecho a la vida y no garantizar el derecho a los NNA, a los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Pero eso es problema justamente de eso, del neoliberalismo, ¿no? Y Chile siempre pierde. Ahí Luis Bernardo de Díaz también dice que Colombia siempre pierde. Bueno, yo creo que por ahí va la cosa, vamos a tener que presionar, ¿no? Políticas con enfoque de derecho. Nuestra amiga Nora Vélez, en cambio, pregunta, claro, ¿cómo hacer mejor control social, ¿no? O sea, tenemos que tener controles sociales, mecanismos de fiscalización, sanción efectiva, y eso ya depende de las leyes, y en eso estoy muy de acuerdo con ella. Educación como transformación cultural. Eh, Lamentablemente nuestros países necesitan veedurías o ouvidorías, como hay en Brasil, ombudsman, defensores del pueblo, porque al parecer los que tienen que estar ahí en el Estado cuidando los intereses del ciudadano no lo hacen. Y, y por eso yo quiero rescatar una experiencia que conocí a través de nuestros amigos de Costa Rica, donde ellos imparten un curso para candidatos, ¿cierto? Okay, hay que empezar por algo, ¿no? Hay que empezar por algo. Candidatos a concejales, no sé si se dice así, en todas partes, concejales
vereadores en portugués en Brasil, y alcaldes. Entonces, candidatos, todos los candidatos estudiando políticas públicas, administración pública, ¿cierto? Normativas jurídicas, probidad, derechos humanos. Yo creo que por ahí ese otro buen comienzo, ¿no? Y en eso estoy de acuerdo con la profesora. La educación, no solamente de los jóvenes, pero también de aquellos que van a regir y que van a seguir los cursos de la política y que van a, digamos, seguirlo, y que van a ocupar puestos, ¿no? de liderazgo, de gobierno, etcétera. Y por otra parte, los gobernados también tienen que estar informados, y por eso también es importante la transparencia, ¿no? Acá en Chile tenemos leyes de transparencia activa y pasiva, tenemos una ley del lobby, ¿no? Y, y eso nos permite de alguna forma ir frenando, ¿cierto? La corrupción, los grupos de interés. Cuando Chile entró a la OCDE, también se creó la ley de responsabilidad penal empresarial para prevenir, ¿cierto?, los delitos de cohecho, financiamiento del terrorismo y lavado de activos. Entonces, todas esas cosas contribuyen, ¿no? De alguna forma para poder. En este momento es noticia en Chile que se está procesando en la justicia a un alcalde que se guardó el dinero, se robó el dinero de una de las comunas más ricas de Chile. Y guardó el dinero escondido en la pared, guardó el dinero en contenedores, ¿no? Fajos y fajos de dinero. Vamos a ver qué pasa, porque no siempre se condena a estos infractores en Chile. La injusticia también es un problema para la paz, ¿no? Y la cohesión social. Bien, sí, súper. Yo tenía un ejemplo que no es muy digno, que pasó, ¿cierto?, respecto a la educación de los políticos, porque la Academia de Gobernación de China, todos los políticos tienen que pasar, pero como decía, no es un buen ejemplo de política pública por ser un país distinto, obviamente, ¿ya? Pero sí, o sea, debieran de pasar, debiéramos de tener ese sedazo de que un requisito mínimo, aparte de tener una educación en particular, tener este sedazo creo que es una buena opción. Nuestros amigos de Costa Rica, justamente yo participé la semana que pasó en Arica, en hartas juntas, digamos, trabajando con esto de las políticas públicas regionales, con Iván Godoy, que es un observatorio que hemos levantado hace ya un rato y está teniendo una llegada importante con las universidades de, bueno, Tarapacá y Arturo Prat, y también con la Universidad Nacional a Distancia de Costa Rica, donde vamos a tener algunas sorpresas que también vamos a compartir con Gamit y con CIAPE, ¿cierto? Y con nuestro diálogo abierto, que es parte de lo que estamos realizando. Así que yo no sé si alguien más tiene alguna pregunta, pero yo agradezco inmensamente el trabajo que nos ha presentado nuestro amigo Iván. Creo que no se agota en tan poco tiempo tantos temas tan importantes que son, que están relacionados con el tema ético y política pública. Creo que siempre es importante abrir nuevas formas de poder abordarlo. Ya vemos que desde la educación, desde el mismo derecho, y desde la cotidianeidad, que muchas veces se obvia, son parte importante para poder tratar la política pública real que ocurre en nuestros territorios. Así que eso, muchas gracias, Iván, por tu disposición, y ojalá puedas seguir participando en nuestro diálogo abierto, porque ese tipo de respuesta, ¿cierto?, o ese tipo de conocimiento para nosotros es bien importante también, ese tipo de opiniones fundadas. Juan Alfonso, no sé si tú quieres decir algo al final. Muchas gracias, Iván. Sí, ha sido muy interesante nuestra conversa contigo hoy día. Muchas gracias y también las preguntas y reflexiones de los participantes. Solo solicitar si hay alguna persona que haya llegado nuevo hoy día y quiera seguir recibiendo las invitaciones de manera directa también a su correo electrónico. Pongan en el chat su nombre, su teléfono, su correo electrónico, su procedencia, para luego invitarlo las próximas semanas. Segundo,
el Diálogo Abierto también tiene un chat donde se han publicado muchísimos programas y cursos que están surgiendo y que me parecen muy relevantes. Es interesante que ustedes puedan asistir, por eso el teléfono para que podernos conectar en el chat de Diálogo Abierto, que hay harta información, lo mismo que en otros chats que también que existen. Y en tercer, dentro de esa invitación es recordar que el día 23 vamos a tener un tema con otras universidades, y es un seminario que tiene 2 días de seguimiento y es más largo, por eso no se puede hacer con Diálogo Abierto, sobre inteligencia artificial y la educación. Las personas que quieran asistir pueden asistir de manera gratuita, y yo creo que quedan algunos pocos cupos porque el margen no es muy alto, y también a las que les interesa se va a certificar esa actividad, y por lo tanto se podrán llevar un certificado de participación siempre necesario para cualquiera de las actividades laborales u organizacionales que uno hace. Bueno, eso, estamos exactamente en la hora, así que muchísimas gracias por la participación, gracias Guido por la coordinación de hoy día, también mis felicitaciones, y gracias a cada uno de ustedes. Falta la foto de Mario. Viene exactamente, lo voy a anunciar, que si todos pueden colocar su cámara para que Mario pueda sacarnos una fotografía y publicarlo, lo cual también sería grato que cada uno de ustedes, lo decimos siempre, que ustedes en sus redes sociales pongan que estuvieron con Diálogo Abierto y que estuvimos tratando tal o cual tema. Mario lo hace en las redes sociales, y a partir de allí uno se puede tomar también para informar. Así que bueno, sonrían porque Mario nos va a sacar la foto Vamos con la foto. respectiva. 1, Como 2. Excelente, quedó muy bien. Puse mi Twitter para que si gustan seguirme, ahí coloco la fotografía, y qué gusto estar con ustedes esta tarde noche. Muy bien, pongan esos datos. Si alguien tiene una institución de atrás, póngalo también en el chat. Si alguien quiere promover un libro, también es importante que lo hagan. Si alguien quiere promover un programa educativo, hágalo también. Pónganlo en el chat, sirve para todos. Así que, y los datos personales de cada uno, pónganlos también porque los vamos a sacar al final de la sesión. Muchas gracias, Iván nuevamente, Margarita, Alicia, Guido, nuestro amigo Luis Bernardo, Alma, Astrid, como Alicia lo destacó el otro día. Astrid es la persona que gentilmente nos saluda en la mañana, nos saluda al mediodía y también nos da la buena noche en las tardes. Así que es un placer, Astrid. Muchísimas gracias por su gesto. Es verdad. De Estén muy bien y verdad, nos vemos el próximo jueves. sí, es de verdad significativo lo que hace Astrid con Diálogo Abierto. Así que muchas gracias a todos, Nora, Max, Albeiro, Fernando, Camila, Margarita Negrete, Mario, está aplaudiendo, Gerardo, Urrea. Bueno, gracias a todos, hasta luego. Que estén muy bien. Chao, que estén muy bien. Gracias, profesor. Nos vemos. Chao. Hasta Hasta luego. luego, Gracias a feliz todos. noche. Que estén Gracias. Feliz bien. noche. Chao. Reunión. Felicitaciones a todos. Gracias, gracias. Buen reposo. Eh,